Seguinos en línea, @FMFederal 995. 9 de la mañana, 46 minutos. Hoy, 2 de junio, es el Día Mundial de la Miastenia Gravis. Por eso estamos en comunicación con la doctora Valeria Saluto, médica especialista en neurología a cargo del Centro de Asistencia, Docencia e Investigación de Miastenia, CADIMI, y subjefa del Servicio de Neurología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la UBA. Buenos días, señora. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Queremos Gracias. Informarnos acerca de esta enfermedad que a los oídos del común, de la gente, podemos decir, no es algo común. Es verdad, bueno, muchas gracias, que quería decirles, muchas gracias por la invitación. Es verdad que la enfermedad no es lo más frecuente, sí, en la población nacional ni en el mundo, pero se estima que en el mundo, desde el punto de vista epidemiológico, tiene una prevalencia entre 20 y 30 por cada 100.000 habitantes y una incidencia de aproximadamente 5 por cada 100.000 habitantes por año, es decir, 5 personas cada 100.000 en el año se diagnostican con miastenia gravis. Si querés aclarar un poco de qué se trata, claro, sí. La enfermedad es una enfermedad autoinmune, sí, es uno de los prototipos de enfermedades autoinmunes del sistema nervioso. Se localiza en la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es una estructura específica en la cual el nervio transmite la señal al músculo para que el músculo se contraiga. Y en esta enfermedad lo que ocurre es que existen anticuerpos que forma el organismo en forma patológica, digamos, que bloquean la transmisión de la señal del nervio al músculo. Por lo tanto, el músculo no se contrae o se contrae menos y se manifiesta clínicamente la debilidad muscular. ¿Es un síntoma así como de sentirse débil en general o es que no se puede mover? No, la debilidad en general, la característica fundamental es que la debilidad es fluctuante, ¿sí? No es fija, no es que uno comienza con la debilidad y se mantiene siempre con esa misma debilidad, sino que la debilidad fluctúa durante el día. En general el paciente se levanta con pocos síntomas o asintomáticos y empiezan a empeorar los síntomas con el correr del día o con la actividad física, aliviándose con el reposo. La debilidad en general comienza en la mayoría de los pacientes con debilidad en los párpados, caída de los párpados, que puede ser uni o bilateral, y visión doble en la mayoría de los casos. El paciente nota por ahí una dificultad para enfocar en la lectura, fundamentalmente durante la noche, o para leer en la pantalla de televisión, y por ahí relata, leo doble, veo las palabras como borrosas o corridas. Claro. Y a veces no es tan clara la diplopia, que es el síntoma, digamos, el signo por definición. Ajá, y puede confundirse de repente y decir es algo de la vista, pero no. Exactamente, en esos casos suelen comenzar por el oftalmólogo, luego el neurooftalmólogo, y el neurooftalmólogo deriva al neurólogo. A veces, en la menor parte de los casos, el paciente empieza con debilidad en los brazos o en las piernas, fundamentalmente a nivel proximal, dificultad para colgar la ropa, dificultad para sostener el cepillado de dientes o el peinarse o lavarse la cabeza y subir escaleras, subir al colectivo. Entonces esa debilidad a veces va progresando y lo lleva a consultar, sin más, quizás a un neurólogo o a un médico clínico, quien después lo deriva a un neurólogo. O sea que no pasa a todos igual, cada uno empieza con su grado de dificultad para moverse o de debilidad, y como usted decía, fluctúa. Entonces, de repente si hago ejercicio me canso más. Claro, por ahí se siente bien y de repente juega un partido de fútbol o corre y se siente mucho más cansado y debe hacer reposo y después mejora post-reposo. Algunas veces tienen manifestaciones respiratorias como inicio o durante el curso de la enfermedad, y eso sería, digamos, el síntoma más relevante, porque podría desarrollarse una crisis miasténica, que consiste en que el paciente está tan débil y con tanta debilidad de los músculos respiratorios que requiere asistencia respiratoria. Claro, porque en sí el cuerpo funciona mayormente muscularmente,
de hecho los movimientos, igual es un tema muy complejo, pero algo tan simple o pequeño como lo de los párpados de los ojos, algo impensado, que sí, o sea, son músculos también. Exactamente, digamos, los músculos oculares tienen una inervación tan específica y tan delicada que es como que se manifiesta en primera instancia en la mayoría de los casos a nivel ocular, pero por ahí pasa desapercibida por varios días o varios meses hasta que empieza a ser una visión doble clara o una caída del párpado franca que el paciente a veces no advierte, inclusive el familiar le dice tenés un párpado más caído que el otro, o se lo ve cuando se mira al espejo. Ajá. Quería saber si esto se puede dar de nacimiento o se puede contraer o aparecer con el tiempo, con los años. Y en realidad es una enfermedad adquirida, autoinmune, como por ejemplo el hipotiroidismo autoinmune, que de hecho se asocia en el 25% de los casos con la miastenia. Es decir, uno la adquiere y cuál es el factor por el cual adquiere la enfermedad no se sabe exactamente. En general son pacientes de sexo femenino, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, y jóvenes. Ajá. Y en general hay estrés emocional o físico que suelen coincidir con el inicio de la enfermedad, entonces se piensa que el desbalance inmunológico por el estrés lleva al desarrollo, al origen de la enfermedad, pero en sí hay producción de anticuerpos que son patológicos en el mismo organismo. Tiene mucha importancia en esto una glándula que se llama timo, que la tenemos desde que nacemos para la formación del sistema inmunológico y que con el correr de los años va involucionando, digamos, hasta los 20 años, en donde realmente la mayoría de las personas no la tienen, se encuentra totalmente desaparecida. En los pacientes con miastenia, en algunos casos, se ve que hay restos de esta glándula y que el tratamiento quirúrgico, extirpación de la glándula, lleva a la mejoría de los síntomas, es decir, es una herramienta terapéutica para la miastenia. En sí no tiene cura, o sí tiene. En realidad decimos remisión. En general los pacientes tienen muy baja tasa de mortalidad, que en general se da cuando el paciente cursa una crisis miasténica, 2% de mortalidad, era mucho más elevada y con los años fue disminuyendo. Y en general cuando el paciente tiene una evolución favorable, hablamos de diferentes grados de remisión hasta la remisión completa, en la cual el paciente no tiene síntomas y no utiliza medicación, pero a veces después de algunos años o si tiene un estrés emocional muy fuerte, fallecimientos, divorcios, etcétera, pueden recurrir a alguno de los síntomas, quizás con menor severidad, pero puede recurrir. O sea, nunca decimos cura, sí decimos remisión completa. No es del todo porque, bueno, hay que prevenir estrés y todo lo que ponga nervioso a uno para que no detone de vuelta. Sí, en general sí, sería ese el concepto. Y hablaba de la medicación, ¿cuál es el tratamiento que se puede seguir? En realidad, por ahí el tratamiento lo dividimos en dos, un tratamiento sintomático y un tratamiento inmunomodulador, digamos, que iría contra la producción de estos anticuerpos, que se llaman anticuerpos antirreceptor de acetilcolina o ACRA. Hay otros, pero el 80% tiene estos. Este tratamiento inmunomodulador hace que, en teoría, se reduzca la cantidad de anticuerpos que se forman y por lo tanto alivien los síntomas. El tratamiento sintomático es bromuro de piridostigmina, la única marca es Mestinón, y eso lo que hace es hacer que la sustancia que libera el nervio para que actúe sobre el músculo esté más tiempo disponible en ese medio, que se llama hendidura sináptica, y entonces esa sustancia puede pegarse en algún momento al músculo y hacer que se contraiga. Se llama un tratamiento que mejora la fuerza del paciente por algunas horas. Es como que mejora esa comunicación entre la neurona y el nervio, la orden durante un tiempo de 4 a 6 horas y después el síntoma volvería.
En el caso del tratamiento inmunomodulador, lo que le decía es, trata de reducir la cantidad de anticuerpos circulantes y son los corticoides, la timectomía de por sí, la extracción quirúrgica de los restos de timo que puede existir, las inmunoglobulinas, plasmaféresis y otros inmunosupresores, varios, que tiene un tratamiento de mantenimiento, digamos, a largo plazo, ¿no? Con años. Claro, es más completo. Es claro, y dirigido a reducir los anticuerpos circulantes, no a darle fuerza al paciente. Indirectamente sí, pero el otro es como de corta acción, pero más dirigido a mejorar la fuerza. Entonces, para ir redondeando, aparece más en adultos, definitivamente, no en niños pequeños. No, hay la variabilidad en cuanto al grupo etario es dos picos. Uno en la segunda década de vida, fundamentalmente en mujeres, y otro después de los 60 años, fundamentalmente en hombres. Pero hay en niños, solo que los trabajos en niños tienen por ahí, son menores en el mundo, digamos, hay menos trabajos con niños que con adultos, pero la prevalencia es más o menos entre 15 por cada 100.000 habitantes. O sea, puede darse inclusive neonatal. El recién nacido puede tener anticuerpos que la mamá le transmitió, y con el tiempo, en el transcurso de un mes, esos anticuerpos se lavan y el paciente ya no tiene más miastenia. O sea, el recién nacido no es que se contagia, sino que por tener anticuerpos que la mamá le va pasó, claro, los tiene por un tiempo, tiene la debilidad y los síntomas de miastenia y tienen que ser tratados como tal durante un tiempo, aproximadamente un mes, y luego se recupera y un individuo normal sin síntomas. Ajá. Pero puede ser que después, o sea, no después de haber tenido la miastenia neonatal, sino otro individuo durante la infancia desarrolla la enfermedad y tenga síntomas similares a los de los adultos, o sea, caída del párpado, la visión doble. En el caso de los niños, por ahí el tema fundamental es el tratamiento, si hacerle la cirugía o no hacerla. En general esperamos hasta los 18 años, claro. Si ponerle cantidades de corticoides suficientes o dosis menores. Para el corticoide provoca una reducción en el crecimiento, en el cartílago de crecimiento, por lo tanto los niños con altas dosis podrían tener una estatura menor o un desarrollo más complicado, y por eso por ahí el tratamiento en los niños es como más artesanal aún que en los adultos. Porque no hay tanto, claro. Y por las características y los efectos adversos que tiene. Sí, es más complejo, pero en sí, como decía, se da más en adultos de mayor edad, incluso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy completa la información de una enfermedad poco común, pero que no por eso tiene que dejarse afuera de la agenda. No, es importante por ahí el diagnóstico diferencial, con otras enfermedades del sistema nervioso, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del músculo. Bueno, es por ahí para el especialista en neurología, pero debe ser tenida en mente como para hacer el diagnóstico. Claro. Específicamente lo trata el neurólogo en caso de que tengan algún síntoma. Igual de todas maneras, como usted decía, van al clínico o al oftalmólogo y se va derivando de todas maneras. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación, por la disponibilidad. Muchísimas gracias y bueno, gracias por recordar el día porque me parece importante. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a usted y por supuesto la idea es difundir. Hoy 2 de junio, Día Mundial de la Miastenia Gravis, hablábamos con la doctora Valeria Saluto, médica especialista en neurología a cargo del Centro de Asistencia, Docencia e Investigación en Miastenia, CADIMI. Pueden dirigirse a la dirección Paraguay 2302, noveno 3 y o al teléfono 4964-0684, centro de miastenis @hotmail.com es el mail. Más adelante vamos a dar bien clara la dirección a donde pueden dirigirse. Continuamos. Llevamos más de 20 años juntos. Transmitimos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 99.5 es nuestro punto de encuentro. LRL 317 FM Federal. Por la vida, para la gente.
99.5. 99.5. La información precisa en el momento justo. FM Federal. FM Federal. FM Federal. Noticias. 10 de la mañana, 1 minuto, temperatura actual 6 grados 4 décimas.